Mega Noticias, reportajes. Irán y Estados Unidos son conocidos como archienemigos históricos, pero pocos saben que las relaciones entre ambos países pasaron por casi 3 décadas de amistad. Un momento que contrasta con el enfrentamiento actual que mantiene en vilo al mundo por el ataque norteamericano que mató al segundo hombre más poderoso de Irán. ¿Qué hizo que Qasem Soleimani se convirtiera en un blanco para el gobierno de Trump y una figura tan importante en Irán? Lo vemos en el reportaje de Ivana López y Mario Vargas. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. Lo imaginaban como presidente de Irán porque era el hombre que representaba la resistencia nacional ante 4 décadas de presión estadounidense. Qasem Soleimani consideraba el frente de batalla como el paraíso perdido de la humanidad. El máximo líder religioso iraní lo describió como un mártir vivo de la revolución. Sobrevivió al ataque con armas químicas de su cuartel durante la sangrienta guerra de Irán e Irak en los 80, a un accidente aéreo en 2006 y después de 6 años a un bombardeo en la capital de Siria que mató a importantes asesores de Bashar al-Assad. Pero la suerte del segundo hombre más popular y poderoso de Irán se terminó el tercer día de la nueva década. جمهوری اسلامی حق قانونی رو داره که هر زمان و به هر شکلی که خودش صلاح بدونه. ما گرفتار جبرسازی و شانتاژ آمریکایی‌ها نخواهیم. Irán prometió una dura venganza por la muerte del hombre que considera un héroe, un líder a la cabeza del cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica Quds, que tomó protagonismo tras la invasión de Estados Unidos a Irak. Their refusal to do so will result in military conflict. Soleimani era el cerebro y el distribuidor de fondos en el exterior para eliminar a las fuerzas norteamericanas. Su sello fue el envío de artefactos explosivos improvisados diseñados para atravesar el blindaje de los vehículos estadounidenses. En 2007 estaba en el punto de mira del Pentágono, pero no fue eliminado. Sin embargo, su historial ya era extenso mucho antes. Se cree que Qasem Soleimani tuvo un importante papel en los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA a principios de los 90 en Argentina, atentados que dejaron más de 100 muertos. Soleimani no nació para influir. Hijo de campesinos, apenas terminó los 5 años de educación primaria que eran obligatorios en ese momento. Con 13 años comenzó a trabajar en la construcción, pero sus contactos con un predicador radical y su ingreso a la Guardia Revolucionaria Islámica cambiaron su destino. Con un entrenamiento militar de apenas 2 meses, estuvo como comandante en las operaciones más importantes de la guerra de Irán e Irak. 3 décadas después, como jefe de las fuerzas de élite que operan en el exterior, tomó más relevancia internacional durante la guerra en Siria. Soleimani fue fundamental para mantener en el poder a Bashar al-Assad, mucho antes que Rusia le diera su apoyo al presidente sirio. Visitaba a sus tropas, le encantaban las selfies con sus soldados, se mostraba en el campo de batalla sin chaleco antibalas, mientras una coalición liderada por Estados Unidos combatía al mismo grupo terrorista desde el aire. No era la primera vez que Soleimani trabajaba indirectamente junto al gran enemigo de su país. Lo hizo también durante la lucha contra los talibanes después de los atentados del 11S. Pero su clandestino apoyo a milicias armadas en Yemen, Irak y otros territorios, además de sus estrechos vínculos con la milicia chií libanesa Hezbollah, colmaron la paciencia de la Casa Blanca en 2019. The Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end and it must end now. Se le acusa de ser el que ha planificado todos los últimos hechos en el Golfo Pérsico, el ataque a los buques,
el ataque a la embajada norteamericana en Bagdad y que estaría, todo eso lo pongo en el condicional, nadie lo sabe con certeza, ni siquiera, no sé si ellos, pero por lo que han actuado, estaría planificando hechos mayores. Fue un ataque con dron el que dio muerte al general de 62 años, elogiado en documentales y canciones pop, elevado a héroe nacional y de guerra en Irán, un país que no siempre fue enemigo de Estados Unidos. 1977 y el presidente Jimmy Carter pasaba el año nuevo junto al Shah Mohammad Reza Pahlavi en Teherán. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. A esa altura, la amistad iraní-estadounidense celebraba más de 2 décadas, el mismo tiempo que llevaba en el poder la monarquía del Shah, un gobernante autoritario y despiadado con sus opositores que llegó al mando de Irán a través de un golpe de Estado planificado por la inteligencia estadounidense, la CIA, a pedido de Reino Unido, que no quería perder el negocio de la explotación petrolera de la que se había beneficiado por tanto tiempo en este país. Fueron responsables directos del golpe del 53 y de la instalación del Shah muy cercano a la política de Estados Unidos, sobre todo porque la razón de fondo era la administración de los recursos naturales, algo que ha sido parte de la historia del mundo, de las potencias, de las discusiones, de las guerras. Entonces, ahí hay una relación que se construye muy estrechamente, que le permite no solo a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia de tener algún tipo de responsabilidad de los recursos naturales, específicamente el petróleo. Creo yo también es uno de los antecedentes o una de las bases que explica esta relación tan tensa entre Irán y Estados Unidos. El golpe de 1953 derrocó al primer ministro elegido democráticamente Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado la industria petrolera de Irán. Y desde ahí la relación se comienza a deteriorar. Se va incubando una mirada anti-norteamericana, por llamarlo así. Y ahí creo yo que es una de las tantas variables que explican la tensión que hay históricamente a partir de fines de los 70 entre Estados Unidos e Irán. El sentimiento antiestadounidense comenzaba a incubarse y la isla de la estabilidad que describía Jimmy Carter se hundió en 1979. El Shah no pudo con las protestas contra su autoritarismo y corrupción. Huyó de Irán en enero de 1979. 2 semanas después, el hasta entonces exiliado líder religioso islámico y principal crítico de la monarquía, el ayatolá Khomeini, regresó y se declaró la República Islámica. En noviembre de ese mismo año, el enfrentamiento con Estados Unidos llegó a su punto más álgido. Un grupo de manifestantes se tomó la embajada de Estados Unidos en la capital iraní y secuestró a un total de 66 personas, entre personal diplomático y ciudadanos norteamericanos. La llamada crisis de los rehenes duró 444 días. Washington rompió relaciones diplomáticas con Teherán y desde entonces eso no ha cambiado. De ahí en adelante la mala relación suma varios capítulos. En los 80 Irak apoyó la invasión de Irán ordenada por Saddam Hussein, un hecho que derivó en una sangrienta guerra de 8 años con al menos 1 millón de muertos. Siguió, entre otras cosas, el derribo de un avión iraní y la inclusión del país por parte de George W. Bush en el llamado Eje del Mal por su programa nuclear. El petróleo es una fuente de riqueza maravillosa, pero se va a terminar. Entonces vamos a tener que tomar en nuestras manos y en nuestro destino el país y la riqueza. Y la única manera es diversificarla. Y al diversificarla tiene que ser otro energético. ¿Cuál? El poder nuclear. Y eso es lo que el mundo occidental no le permite a Irán, porque ante una postura para Occidente fanatizada o con enemigos muy claros y con acciones muy claras que ha estado haciendo y sigue haciendo el país, que tenga un poder nuclear y que sea capaz de utilizarlo crea un peligro inmenso. Aplicaron sanciones económicas a las exportaciones del petróleo iraní. Su economía entró en una fuerte crisis.
Para aliviarlas, Irán aceptó firmar un acuerdo impulsado por Barack Obama para limitar el enriquecimiento de uranio y evitar así la creación de una bomba atómica. Pero Trump se retiró del acuerdo nuclear en 2018, impuso nuevas sanciones y declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista. Convirtió así en un blanco al general Qasem Soleimani. Mientras sus fanáticos lo despiden, el mundo teme que su muerte marque el inicio de un peligroso conflicto armado de proporciones insospechadas.